Se ve el escenario, Sí. los papeles, todo se ve bien. Ahí. Muy bien, abogado. Me cuenta si ya estamos listos para salir en pantalla. Siempre listo, Nelson. Muy bien, mis queridos amigos, está con nosotros el abogado Jacobo Quintero. Él es parte de este, podríamos decirlo, junta, comité, organización de vigilancia permanente de la ciudad de Guayaquil para que los guayacos no se sientan tan olvidados y las autoridades sepan que los están vigilando también, así como cuando ponen esos ojos de águila con el parlantote que ya no te dejan ni siquiera salir y te hacen asustar, ya no te dejan ni siquiera estar con tu pelada, sino que, oye, suéltala, suéltala. Abogado, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿cuáles son las novedades? Buenos días, Nelson. Gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Como tú bien has dicho, ¿no? Así nos controlan, pero ¿quién controla a quién controla? Esa es la gran pregunta aquí. Y realmente esta junta se crea para poder controlar todas estas irregularidades y estas ilegalidades que se están cometiendo en la ciudad de Guayaquil, concretamente en el ente municipal. Entonces, bueno, novedades hay muchas, ¿no? No sé por dónde quieras empezar. Realmente el municipio de Guayaquil... Vamos con las más recientes, para luego ir a preguntar cómo o qué ha pasado con las anteriores, que me acuerdo que conversábamos contigo hace ya algún tiempo sobre el Parque Jerusalén. Entonces, hablemos de las recientes y luego nos vamos con el tema de en qué ha quedado y si es que ustedes ya definitivamente pues dijeron no se va a poder hacer nada porque el municipio y principalmente los concejales han cerrado filas y ya la situación está complicada. Sí, bueno, eso jamás, Nelson, ¿no? Los concejales sí, no existen en Guayaquil, no sé si tenemos aún concejales, pero jamás vamos a desistir de la lucha que hemos emprendido porque es una lucha ciudadana y es una lucha legítima. Ahora, con relación a esto, concretamente hay un nuevo escándalo en la ciudad de Guayaquil con relación a los terrenos comprados por el ex esposo de la señora alcaldesa. Esto ha sido de conocimiento público. Entonces, como siempre, cuando hay el escándalo público en temas de la alcaldesa Viteri, la fiscalía dice que inicia una investigación, entiendo que la unidad de análisis financiero también, pero hay cosas importantes que aquí no se están diciendo, Nelson, y es lo relevante de este tema. Porque la alcaldesa se trata de distanciar de este tema diciendo que es el ex esposo, que ella no tenía sociedad conyugal y que le pregunten a él porque ella realmente no sabe en qué negocios anda el ex esposo. Algo que es un poco inverosímil, sobre todo porque el tema del contrato que compra ese terreno, que es el tamaño de Urdesa Central en Vía La Costa, el 4 de septiembre del 2020, según dicen los reportes de prensa y la investigación de Diario Expreso, resulta que 8 días antes, o mejor dicho, 8 días después de que se compre ese terreno, es que se hace viral esta famosa foto del amor de la alcaldesa con su ex esposo. Claro, entonces, si los términos estaban tan bien en la relación de ellos al punto de esta publicación que la vio todo el país, no solo la ciudad de Guayaquil, quiere decir que él le pudo haber comentado en este momento que 8 días antes compraba un terreno del tamaño de Urdesa en la zona de mayor desarrollo que tiene la ciudad en el momento, ¿no? Su esposa era la alcaldesa. Entonces, es un poco absurdo sostener que ella no conocía lo que estaba pasando, así como es absurdo sostener esto de que este señor involucró a los hijos de ella en la constitución de una compañía. Cosa que también es absurda y que ella dice que a través de un proceso legal, cuando ella se enteró, los hizo salir de ahí. Los hijos son mayores de edad, los hijos no entraron ahí como menores de edad, eran ya mayores de edad, y los hijos suscribieron la constitución de esa compañía. Aquí están los documentos, aquí están las firmas de los hijos de la señora alcaldesa, y no es real que a través de un proceso legal ella lo saca. Ellos transfieren esas acciones 2 años después. Entonces me cuesta creer que la alcaldesa no sabía, pero si es que no sabía, también me cuesta creer que se enteró 2 años después de que los hijos ya eran accionistas de esa compañía. Y aquí hay un punto importante, Nelson, porque tenemos que tenerlo claro con el trabajo que va a realizar análisis financiero. Todas estas personas, el ex esposo, los hijos, la hermana que hoy es asambleísta, el nuevo esposo, todas estas personas del círculo de la alcaldesa Viteri, gusten o no gusten, quieran o no quieran, son parte de lo que la doctrina de lavado de activos y las regulaciones de la Unidad de Análisis Financiero llaman PEPs, PEP, personas expuestas políticamente. Es decir,
es del motivo de preocupación del Estado, es del motivo de preocupación de la unidad de análisis financiero, no solo el político, sea presidente o alcalde, sino todo su círculo cercano, al que se amplía el concepto doctrinario de PEP, persona expuesta políticamente, y ahí entran cuñados, padres, hijos, hermanos, etc. Entonces, todo este círculo de investigación no solo debería de abrirse al ex esposo de la alcaldesa Viteri, debería de abrirse también a la hermana. Todos sabemos que antes de ser asambleísta tuvo un rol muy protagónico la señorita Natalia Viteri en el municipio de Guayaquil. Y de la misma manera también al nuevo esposo, ¿no? Porque si al esposo que ya no quiere está como está, imagínense cómo estará el esposo que sí quiere, ¿no? Entonces, obviamente, todas estas personas, y esto es sacado de la página web de la Unidad de Análisis Financiero del país, todas estas personas, por sus vínculos afectivos o sus vínculos familiares, incluso asesores, están bajo el control de lavado de activos de la Unidad de Análisis Financiero porque son personas expuestas políticamente por formar parte del círculo directo de la alcaldesa del pueblo. A ver, abogado, para tener un poquito claro la cosa, pero este es un asunto que usted lo interpreta o debería hacerlo la autoridad sin necesidad de algún tipo de denuncia. A ver, para dejar en claro, porque no, obviamente porque estamos mencionando a muchas personas y, por ejemplo, mencionar y decir que por la afección o por el parentesco que es normal tener investigación, imagínense, vamos a investigar a todo el mundo. Entonces, ¿no sería que hay que esperar algún tipo de denuncia o la autoridad puede hacerlo de oficio? La autoridad puede hacerlo de oficio y le explico, Nelson, y gracias por su pregunta para que esto quede claro. Claro. La Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, y esto está en la página web de la institución, puede verlo cualquier ciudadano que tenga la duda, expidió en el año 2020 la guía para que los sujetos obligados puedan tener mejor entendimiento sobre el alcance y la definición de PEP, persona expuesta políticamente. Y ahí está el listado de todas las autoridades, desde el presidente de la República hacia abajo, incluidos los alcaldes de cualquier cantón como Guayaquil. Están todo el listado de autoridades que son personas expuestas políticamente. Y más abajo, siguiendo la doctrina internacional del control de lavado de activos, se amplía el concepto de PEP, persona expuesta políticamente, a todos los cercanos, incluidos primero y segundo grado de consanguinidad y primer grado de afinidad. Este cuadro que le muestro es un cuadro que forma parte de esa guía de la Unidad de Análisis Financiero, en donde está el funcionario público, los hijos, la esposa o esposo, los nietos, los hermanos, los padres, los abuelos, los suegros, los cuñados, e incluso la Unidad de Análisis Financiero, siguiendo la doctrina europea de control del lavado de activos, lo extiende a los asesores y a las personas de confianza. Y esto es así, Nelson, porque la persona que podría estar involucrada en un tema de lavado de activos no va a poner los activos a su nombre. Entonces, la ley o los estados tienen que investigar a las personas cercanas al político, no únicamente al político, porque se entiende que quizás a su nombre no están las cosas, pero quizás el nombre de su esposo, de su esposa, de sus hijas, e incluso la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador extiende esto a un nivel más amplio, llegando a los asesores, es decir, los asesores de la señora alcaldesa de Guayaquil podrían ser también investigados en toda esta trama o en todas estas denuncias de corrupción que se están presentando. Esto a partir del tema del ex esposo con la compra de los terrenos. Es lo que me cuenta, abogado, que debería pasar en este tipo de investigaciones. Es decir, debería ser que se extienda la investigación a todos ellos. Ahora, ¿cuál es el delito prioritario que podría configurarse con el tema del ex esposo? Porque si lo vemos de lejitos, ¿verdad? Si lo vemos de lejos, es una persona que compra, obviamente es exagerado, me decía que del porte de Urdesa, ya desde ahí nomás nos damos cuenta la magnitud. Pero viéndolo de lejitos, es una persona que compra un terreno que, oh sorpresa, es en el sector donde se está expandiendo la ciudad,
porque así lo anunció Nebot y porque así lo ha hecho Viteri. ¿Cuál es el delito que podría configurarse específicamente en este tema? Bueno, algo que es importante, Nelson, para aclarar el punto. No es una persona que compra los terrenos. Es una empresa. Es una persona que es el esposo de la alcaldesa de la ciudad en ese momento, donde está esa zona. ¿Sí me explico? Y esa pequeña diferenciación de ser el esposo de es lo que la doctrina internacional de lavado de activos llama un PEP por ampliación o una persona expuesta políticamente por ampliación. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí no es que una persona compró un terreno y no hay por qué sorprenderse por esto. Es que esa persona es el esposo en ese momento de la persona que regenta la ciudad y que está dirigiendo un proyecto de hacer ahí el nuevo aeropuerto de la ciudad con una inversión millonaria y que está declarando esa zona la zona de mayor crecimiento de la ciudad de Guayaquil. Entonces, no es cualquier persona. Entonces, ahí hay una implicación directa. La unidad de análisis financiero siempre tiene que controlar a estas personas, no necesita que haya una denuncia. Y lo dice la misma guía que ellos han expedido desde el año 2020. Esto no se expide a raíz del escándalo actual de la alcaldesa Viteri. Esto es previo, ¿se da cuenta? Entonces, siempre están en control. Ahora, en este tema en particular, hay varias situaciones, porque también coincide, según conocemos de la investigación de Diario Expreso, que el señor no tiene un balance lógico entre ingresos e impuestos pagados en el servicio de rentas internas y la situación de poder adquirir propiedades en $9 millones o más. Entonces, aquí hay varias situaciones. Ahí podría haber una evasión de impuestos, ahí podría haber un ocultamiento de patrimonio, ahí podría haber un incremento patrimonial privado no justificado, ahí podría haber también una situación de testaferrismo posiblemente, ahí podría haber también la situación posible de un aparente lavado de activos. Eso es lo que se tiene que investigar. Claro, o sea, ¿de dónde sacó abogado, de dónde sacó la plata? Porque es un monto bastante fuerte. Ahora, se habla, a ver, pero eso lo vincula a él. Ahora, lo que quisiera saber es en qué momento se puede configurar lo que ya he escuchado que se llama o lo comentan información privilegiada. ¿Esto es un delito? A ver, abogado, usted sabe que una cosa es lo que se opina y otro lo que está en la ley. Estamos clarísimos de que siendo esposo tenía información, es decir, conversaban. Eso es cierto, es real. Que nos digan ellos que no hablaban, bueno, estará en la duda. Pero en delito, en configuración. Bueno, al menos oficialmente se quería, ¿no? Claro, bueno, se veía la foto. Eso fue justamente en esa época. Pero en delito, ¿existe un apartado que hable de información privilegiada? Ya. En otros países, Nelson, y por eso quizá la confusión de las personas, sí exista ese tipo penal de esa manera. Incluso usted sabe cuando hay personas que en temas de acciones, de compra y venta de acciones en el negocio bursátil, tienen acceso a información y luego son llevados a prisión por esto. En el Ecuador eso no está considerado así. Aquí el tema va por otra vía. Aquí el tema va, quizá tuvo la información o no, pero el tema aquí va por evasión de impuestos. El tema aquí va por posible lavado de activos. El tema aquí va por posible testaferrismo. Y el tema aquí va porque la persona que compra es un PEP por ampliación, según la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador y según la doctrina internacional de lavado de activos. Porque